Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Efesios 6:13. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestid la coraza de justicia. Tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con osadía el Evangelio. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Fulgor de fe. La Biblia del Rey Santiago. Durante siglos en Inglaterra era en contra la ley tener Biblias en inglés. William Tyndale, Thomas Bilney, John Freed y cientos de otros se sacrificaron y fueron mártires por llevar la palabra de Dios al pueblo en su idioma natal. En medio de una época de cambio, conocida como la Reforma Protestante, estos devotos tuvieron el apoyo de algunos y la oposición de muchos. ¡Él es un hereje! Pero muy pocos fueron los que tuvieron un profundo impacto en el ámbito religioso. Muchas vidas se perdieron, reinos enteros cayeron y destinos fueron arrebatados en la incansable búsqueda de una Biblia en el propio idioma. Serás condenado por herejía. Una Biblia cuya influencia formó cierta realidad, ahora se ve amenazada con desaparecer. No, yo no leo la Biblia. No de la manera regular ni como libro religioso. Desde hace 6 años que no leo la Biblia. La última vez fue en la secundaria. Probablemente hace unos 5 años. No, no la leo. No la he leído como en... Creo que nunca la leí. Bueno, es elegir entre leer la Biblia o ver tu programa favorito. Lo que podemos observar en estas últimas décadas es que la gente ya no está acostumbrada a leer la Biblia. Es realmente lamentable. La actitud de los norteamericanos con la Biblia ahora es muy escéptica. No creen en su historia ni en su importancia. No creo que la Biblia haya perdido su relevancia, sino que muchos norteamericanos no están escuchando. Creo que para algunos norteamericanos la Biblia es como un talismán, un amuleto. Es decir, la gente tiene que tener una copia de la Biblia en casa. Inclusive diferentes versiones, porque hay algo dentro de uno mismo que nos dice que es importante tenerla en casa. ¿Cómo comenzó todo? Sin importar el clima político de aquellos tiempos, la Biblia siempre fue solicitada por la gente, lo cual era motivo de preocupación para aquellos en el poder, porque la veían como un posible agente subversivo de cambio. Muchos amigos y colegas de William Tyndale continuaron con la labor de sacar a la luz una versión popular en inglés de la Biblia. Luego del arresto de Tyndale, Miles Coverdale terminó la traducción del Antiguo Testamento. Coverdale tomó la traducción del Nuevo Testamento de Tyndale y junto con el Antiguo Testamento, que ambos habían traducido, publicaron la primera Biblia completa en inglés. La segunda Biblia en inglés, la Biblia de Mateo, fue publicada en 1537 por John Rogers, otro colega de Tyndale. Rogers tomó la Biblia de Coverdale y le agregó 9 traducciones adicionales del Antiguo Testamento, las cuales fueron traducidas por Tyndale. Rogers la publicó bajo el seudónimo de Tomás Mateo para ocultar su verdadera identidad. Pero Rogers no engañó a nadie. Cuando María la Sanguinaria ascendió al trono y empezó a ejecutar protestantes, la primera persona que mandó a la hoguera fue a John Rogers. Una de las grandes ironías del martirio de William Tyndale es que ocurrió justo cuando el rey Enrique VIII estaba a punto de mandar a hacer su propia versión en inglés de la Biblia, que sería conocida como la Gran Biblia. Así que Tyndale murió en 1536, y ese mismo año,
Thomas Cromwell, bajo la dirección de Enrique VIII, dio la orden de que todas las iglesias inglesas tuvieran una Biblia en inglés. ¿Y qué Biblia iban a usar si solo estaba la Biblia que William Tyndale ayudó a traducir? Para 1540 se publicó una Biblia oficial con la imagen del rey en la portada, y la mayor parte de esa Biblia había sido traducida por William Tyndale. Solo unos cuantos meses después de la muerte de Tyndale, por decreto real, la gran Biblia del rey Enrique se empezó a distribuir entre las iglesias. Hay que entender la gran importancia que tendría este libro. Era la primera novedad en las iglesias, en un tiempo en donde gradualmente la iglesia se iba desmantelando. Era despojada de estatuas y otras cosas por el estilo, y de repente aparece este gran libro, este enorme libro, que ahora estaba en todas las iglesias. Y al escuchar por primera vez las palabras de este libro tan sagrado en su propio idioma, fue algo muy impactante para unos y muy desagradable para otros. Para algunas personas esto fue extraordinario, ya que usaban este libro como un arma en contra del clero. Hubo algunos casos en los que mientras en un extremo de la iglesia alguien daba el servicio en latín, en el otro extremo había un protestante que leía en voz alta para interrumpir el servicio, lo cual era un fuerte acto de rebelión en contra del viejo mundo. Se podría decir que la oración de Tyndale fue respondida. El rey de Inglaterra sí abrió sus ojos, solo que lo hizo unos cuantos meses más tarde. Enrique había dado fin a sus matrimonios con Catalina de Aragón y Ana Bolena, una vez que ellas fallaron con el deber real más importante que tenían. A ambas dieron a luz princesas sanas, pero no pudieron darle ningún heredero varón. Catalina murió en el exilio y Ana fue ejecutada el 19 de mayo de 1536. En Hampton Court, el rey Enrique y Juana Seymour se comprometieron secretamente solo un día después. Cuando Juana quedó embarazada, Enrique estaba muy ilusionado, ya que los astrólogos y doctores habían predicho un varón. El día del nacimiento del príncipe Eduardo fue motivo de gran celebración, por lo que hicieron repicar las campanas anunciando el júbilo por tan grande ocasión. Pero el parto fue difícil y Juana Seymour murió unos meses más tarde. Eduardo fue criado por la última esposa de Enrique, Catalina Parr, quien lo crió protestante. Eduardo ascendió al trono a los 9 años de edad después de la muerte de su padre. Eduardo reinó como protestante solo 7 años, luego de lo cual falleció, por lo que Inglaterra se quedó sin rey y sin un representante protestante. El puesto fue ocupado por María, la hija de Enrique y Catalina de Aragón, quien era una devota católica. María vivió la mayor parte de su vida bajo arresto domiciliario a cargo de protestantes y vio cómo su madre moría en el exilio, mientras la hermosa y joven Ana Bolena ascendía al trono. Se podría decir que la reforma de Enrique VIII fue muriendo de a poco. Sin embargo, su hijo Eduardo siguió los pasos de su padre y mantuvo la religión protestante. Cuando María ascendió al trono ocurrió el cambio. La Iglesia Católica había vuelto a Inglaterra. María no perdió el tiempo y declaró a Inglaterra como país católico, y se propuso exterminar a todos aquellos que contribuyeron con el protestantismo, entre ellos el arzobispo Thomas Cranmer. Cranmer había sido llamado arzobispo debido a su leal servicio como capellán de Ana Bolena. Él fue un elemento clave en el divorcio de Enrique con Catalina de Aragón. Él personalmente fue quien coronó a Ana Bolena como reina, algo que María no pudo olvidar ni perdonar. En la actualidad los anglicanos la recuerdan por haber sido ella quien estructuró la Iglesia de Inglaterra, implementó cosas como los 39 artículos y el libro de oración común. Se puede considerar la Biblia en inglés como la piedra angular de la Reforma en Inglaterra, pero al mismo tiempo había otro libro especial que ofrecía otra manera de adoración, el libro de oración común. Lo bueno de este libro era que por primera vez se tenía un libro en inglés, ya que antes todos los libros y servicios religiosos solo estaban en latín, por lo que este libro estaba explícitamente escrito para el común de la gente. Oh Señor, muéstranos tu misericordia. Y concédenos tu salvación. Oh Señor, salva al Rey. Y óyenos misericordiosamente cuando te invocamos. Oh Dios, purifica nuestros corazones. El libro de oración común era un texto que absolutamente todo ciudadano inglés tenía que recitar durante todos los servicios dominicales. Esto era algo que siempre hacían, y este libro de Cranmer, junto con la Biblia en inglés,
fueron los que definieron el idioma inglés. El lenguaje shakespeariano es muy importante, pero en orden sería primero la Biblia, segundo el libro de oración común y tercero Shakespeare. La reina María encarceló a Thomas Cranmer y logró que se retractara por escrito de muchas cosas. Cada una era más efusiva que la anterior, pero aún así Cranmer fue hallado culpable de traición y herejía y fue sentenciado a muerte. El día de su ejecución le dieron la última oportunidad de retractarse en público. Se suponía que una vez en la hoguera, él iba a retractarse de todas sus creencias protestantes, pero en vez de eso puso su mano al fuego y dijo, esta es la mano con la que firmé mis rectificaciones y esta se quemará primero. Y así él murió afirmando sus creencias protestantes. La reina María es conocida como María la Sanguinaria, por haber mandado ejecutar casi 300 protestantes en solo 5 años de reinado. Creo que es fácil decir que ella estuvo motivada por el odio o por algo similar. Hemos tratado de encontrar una explicación del por qué una persona sería capaz de matar a más de 285 protestantes por causas religiosas. Creo que desde su perspectiva, ellos estaban tratando de erradicar algo que estaba poniendo en riesgo las almas de la gente, lo cual es mucho peor que algo que ponga en riesgo el cuerpo de la gente. Es decir, querían erradicar la herejía desde la raíz. Ella estaba decidida a volver a los tiempos de antaño, unirse a Roma y terminar con toda esa herejía. Eso quería decir que si querías practicar otra religión, lo único que podías hacer era irte a otro país. Pero no todos estaban a favor de la campaña de la reina María de restaurar el catolicismo. Algunos líderes eclesiásticos no abandonaban su creencia de que la Biblia era el único libro que gobernaba la fe. Estos líderes eran los puritanos. Sola Scriptura es una frase en latín que significa solo por la Escritura, solo por la Biblia. Lo que esto quería decir es que la Biblia era el único libro que contenía las respuestas para cualquier problema religioso que se presentase. Y nada más que eso era importante. Solo la Biblia te podía decir qué hacer, y no lo que dijera el rey, príncipe u obispo, solo la Biblia. Bajo el liderazgo de Juan Calvino, miles de puritanos se mudaron a Ginebra, Suiza, con el fin de escapar de la persecución de la reina María. Allí, irónicamente, los protestantes comenzaron a perseguir a los católicos. Mientras los católicos mataban protestantes en Inglaterra, los protestantes se mantenían ocupados matando católicos en Suiza. Ambos lo hacían con la idea de que estaban llevando a cabo la obra de Dios. Todo depende del concepto que se tenga de la verdad. Si piensas que la verdad es un sistema coherente y lógico en el que la gente cree, o que es lo que ciertos filósofos piensan, entonces hay más verdad que si se trata de ciencia de esta manera, pero cuando los científicos descubren algo, no piensan que descubrieron la verdad. Piensan que formulan un modelo de trabajo o inventan algo que parece funcionar y da lugar a predicciones útiles. Yo estudié religión a nivel académico por 15 años. Tengo 3 maestrías y un doctorado. Y lo que les puedo decir es que el conocimiento por sí solo no es suficiente. El conocimiento no cambiará tu vida. Para mí la Biblia es como las instrucciones del fabricante, en las cuales yo confío cuando quiero comprarme un auto híbrido. La verdad es que no entiendo cómo funciona todo. En muchos aspectos la Biblia es como las instrucciones del fabricante. Es una instrucción de cómo vivir la vida en este mundo. Una Biblia para todos. Bajo la dirección de Calvino, el estudio de la Biblia floreció en Ginebra, y eruditos exiliados empezaron a trabajar en lo que se convertiría en la Biblia en inglés más influyente jamás publicada. El Nuevo Testamento de la Biblia de Ginebra es un 80-90% traducción de Tyndale, y se le reconoce como una buena traducción. Pero el contenido de la Biblia no fue lo revolucionario, sino su organización. Esta Biblia se hizo para que se estudiara. Estaba dividida en versículos. Fue la primera traducción al inglés en la cual todo el texto fue dividido en versículos, lo cual facilitaba hacer referencias. Además de eso, tenía una maravillosa serie de notas que explicaban los aspectos técnicos de la escritura. La mayoría de estas notas eran neutrales y muchas de ellas eran una concordancia de escrituras. Pero había otras que tenían una finalidad política, urgiendo a los creyentes a tener el valor de levantarse en contra del faraón, de los monarcas de la época del Nuevo Testamento y de cualquier otra figura autoritaria.
El problema de los líderes eclesiásticos y gubernamentales, y especialmente de la Reina María, era que estos comentarios eran en contra de la Iglesia y en contra de la monarquía. Un ejemplo de esto es la traducción de la palabra rey como tirano. Estaba llena de notas y estas daban el punto de vista calvinista a muchos de los textos. Y si tú eras uno de esos anglicanos conformistas o conservadores, entonces no estarías feliz con la popularidad de ese libro. Pero la Biblia de Ginebra era tan fácil de usar que rápidamente reemplazó a la Gran Biblia y a cualquier otra Biblia en inglés. La Reina María reaccionó mandando a muchos a la hoguera. Pero mientras más personas iban a la hoguera, más mártires había y más fuerte se hacía la fe de los puritanos. La mayor migración peregrina se llevó a cabo en 1620 hacia la colonia Plymouth y en 1620 a la bahía de Massachusetts. La Biblia de Ginebra y la Biblia del Rey Santiago fueron las Biblias que trajeron los colonos. Tal vez la Biblia de Ginebra era la más popular en la colonia Plymouth, ya que era una colonia en donde la autoridad no era tan importante. Esta era la Biblia favorita de los peregrinos que vinieron a Norteamérica. Muchos de aquellos puritanos que emigraron vinieron por las mismas razones por las que sus predecesores se fueron a Ginebra, para escapar de las persecuciones religiosas. Bajo el mandato de la Reina María, la Reina María Tudor, algunos protestantes se quedaron en el país y eran delatados por vecinos o eran detenidos por su fe protestante, por lo que la Iglesia Católica los enjuiciaba. El propósito era persuadirlos a dejar su religión. Ese era su propósito primordial y no el de matarlos, pero si persistían y no querían convertirse a la religión católica, entonces los quemaban en la hoguera. Pero María no era la única reina alarmada con la Biblia de Ginebra. Después de su muerte, la hija de Ana Bolena, Elizabeth, asumió el trono. A pesar de ser protestante, la reina Elizabeth ordenó a los líderes eclesiásticos hacer una versión de la Biblia que no estuviera en contra de los monarcas, la cual se llamó la Biblia de los Obispos y en la que la palabra tirano fue táctilmente corregida. La Biblia de los Obispos hizo que muchas personas acudieran a la Biblia directamente en vez de acudir al clero, ya que sentían el deseo de saber por ellos mismos. Las personas se preguntaban si es que realmente estaban aprendiendo la interpretación correcta y si su propia interpretación era mejor que la del clero. Por eso, casi todas las catedrales tenían varias copias de esta Biblia. Creo que la idea era que el sacerdote de la parroquia era el encargado de predicar lo que estaba en la Biblia y no sobre lo que se pensaba que decía. Por lo que creo que hay que tomar esta Biblia de los obispos como un instrumento social que apoyaba la unificación en vez de pensar que era algo que quería fraccionar o crear divisiones en la Iglesia. La reina Elizabeth trajo de vuelta a Inglaterra el protestantismo y condujo el reino a lo que muchos se refieren como la época dorada. Por otro lado, tuvo constante oposición con respecto al trono por parte de una prima lejana, María, la reina de Escocia, quien había dado a luz a un varón, quien llegaría a ser el rey Santiago. El sueño de Enrique de formar una dinastía real irónicamente no funcionó porque sus tres hijos, María, Elizabeth y Eduardo, murieron sin haber tenido hijos. La obsesión de su vida fue esa, proveer un heredero al trono que traiga equilibrio a la nación, y eso fue lo único en lo que falló como rey. María nació de un linaje Tudor puro tan solo 6 días antes de la muerte de su padre, rey de Escocia, y fue coronada como reina de Escocia con 9 meses de edad. Elizabeth, por su parte, fue el resultado de un confuso matrimonio entre Enrique y Ana Bolena. Algunos pensaban que el derecho al trono de María era más fuerte que el de Elizabeth y debía por tanto ascender tanto al trono inglés como al escocés. A la edad de 16 años, María también era reina de Francia, habiéndose casado con un príncipe francés en el intento de crear una alianza política. Pero su esposo falleció antes de su tercer aniversario, por lo que volvió a Escocia, donde se enamoró de su primo Enrique Estuardo, y tuvo su único hijo, el rey Santiago.
Pero los celos y la intriga fueron los verdugos de este matrimonio. Y al ser el divorcio totalmente inaceptable, María confabuló el asesinato de su esposo. Enrique murió por causa de una misteriosa explosión, y para cuando María se casa con su cómplice, para los escoceses ya se había derramado el vaso. María fue enviada a prisión y forzada a dejar el trono a su hijo de 1 año, Santiago. La confabulación continuó cuando María escapó de prisión y trató de volver al trono. Cuando falló en su intento, partió para Inglaterra y quedó a merced de su prima, la reina Elizabeth. Ella fue ejecutada por conspiración contra Elizabeth, a pesar de que la evidencia en su contra era muy vaga. Esto llegó a ser un problema para Elizabeth y para el Parlamento por mucho tiempo, porque ella parecía católica, una católica reclamando el trono. La reina Elizabeth, hija del rey Enrique y Ana Bolena, reinó por casi 45 años, tiempo durante el cual el protestantismo se fue fortaleciendo en Inglaterra. Pero Elizabeth murió sin hijos, sin haberse casado nunca, y con ella quedó enterrado el sueño del rey Enrique de tener una dinastía real. Sí, creo que en tiempos antiguos era necesario tener la Biblia, pero En estos tiempos creo que la gente necesita algo un poco más tangible. Me gusta la moral que, la religión y el cristianismo enseñan, pero en realidad para mí la Biblia solo es literatura, no estoy seguro. Cuando la lea te digo mejor. La Biblia tiene algo que decirnos incluso después de tantos siglos. Los problemas que se plantean en las Escrituras no son tan diferentes de los que enfrentamos día a día en nuestras vidas. A veces cuesta más trabajo entender, hay que pensar más mientras se está leyendo. Es un proceso difícil, pero a medida que lees y oras, puedes llegar a saber la verdad. El significado de la vida. Esto es lo que la Biblia nos trae. Nos ayuda a entender por qué estamos aquí, por qué fuimos creados. Rey Santiago. Santiago, el sexto de Escocia, fue escogido para ser ahora Santiago el primero. Y es en realidad un cambio que fue largamente esperado. Porque en lugar de una reina lejana, ahora tienen una joven familia real por primera vez en muchos años. Él está abierto a nuevas ideas, está ansioso por ser rey porque sabe que llegó a una tierra de oportunidades. El rey Santiago empieza una triunfal procesión dirigida al sur, dando generosos regalos con quien entra en contacto. Habiendo personalmente atestiguado los desafíos de la realeza, su primer impulso denota un deseo de hacer la paz. Esta es ocasión de mucho festejo y celebración. Fue hospedado elegantemente por los cortesanos con intención de impresionar al nuevo rey y empezar con el pie derecho. Los puritanos no perdieron el tiempo en acercarse al nuevo rey incluso antes de que llegase a Londres. No estaban de acuerdo con las reformas protestantes que había declarado Elizabeth, y esperaban que el rey Santiago les prestase una mano. Cuando Santiago es coronado, rápidamente lo ponen al tanto de lo que luego se conoció como la petición milenaria. Eran un ala de la iglesia puritana, y lo que querían era una simplificación de la iglesia. Estaban en contra de toda esa estructura de obispos, diáconos y todo lo demás, y además estaban en contra de las cosas como los vestidos y ropajes y los objetos que los católicos adoraban. Ellos querían algo más simple y puro. Santiago no tardó en darse cuenta de que los puritanos presentaban un gran problema político. ¿Cómo iba a hacer para complacerlos a ellos sin ofender a los protestantes? Decidió convocar a una conferencia que sería llevada a cabo en Hampton Court. Y a esta conferencia serían invitadas las eminencias de la iglesia, los obispos y diáconos. Pero también sería invitado un pequeño grupo de puritanos. Y él sabía lo peligrosos que eran. Y al final se vio que tenía razón, porque los puritanos tomarían el control. Ellos se deshicieron de su sucesor, Carlos I, y tomaron el control del reino en los días de la Revolución Puritana. Por lo que fue muy acertado por parte del rey Santiago decidir que algo se debía hacer para mantenerlos callados. Cualquiera pensaría que esta es una decisión democrática muy inteligente, juntémonos y hablemos de ello. Y eso se le acredita al rey.
Parte de la razón por la que él optó por actuar de esta manera es por su propio interés personal sobre temas de teología. Él era un hombre inteligente que se interesaba en el debate y la discusión. El primer día de los 4 que duró esta conferencia se enfocó exclusivamente en los obispos, aproximadamente unos 20. Los puritanos quedaron afuera al no ser invitados a la asamblea. En el segundo día, la delegación de 4 puritanos pudo hablar. Empiezan a hablar de todos los temas. No les gustan los ropajes que visten los curas, entre otros, hasta que uno de ellos, John Reynolds, quien era el presidente del Partido Puritano, dice, y otra cosa, necesitamos una nueva traducción de la Biblia. Para este tiempo la gente utilizaba las traducciones oficiales del siglo XVI. Los puritanos, en cambio, querían usar una nueva traducción que ya estaba disponible, la Biblia de Ginebra. Esta versión incluía el texto y notas explicativas al pie y costado de la página que ayudaban al estudio. Ahora, estas notas no ayudaban mucho si eras rey, más que nada por aquellas que decían el rey Herodes es inocuo, el rey Herodes estaba equivocado. Y esto era para Santiago. Él lo ve como un desafío muy peligroso a su autoridad, por lo que no habría manera de que él apoyara la Biblia de Ginebra. Santiago en realidad no tenía intenciones de dar nada a los puritanos. Había pasado la mayor parte de su vida en una lucha incansable con los presbiterianos en Escocia, los hermanos espirituales de los puritanos ingleses. Y no quiere que la historia se repita. Sabe que quiere que ellos se retracten, pero necesita darles algo a cambio. Por lo que, mientras que no permitió lo que le habían solicitado, sí asintió a la propuesta de tener una nueva traducción de la Biblia. Si eras puritano, no ibas a estar conforme con la traducción de la Biblia de los obispos, una traducción sin sentimiento, especialmente cuando sabes que hay una alternativa mucho mejor. Por otro lado, también están los católicos, quienes decidieron, durante el reinado de Elizabeth, que necesitaban una traducción católica oficial en el idioma inglés, por lo que decidieron producir una versión propia, basada en la Vulgata de Jerónimo, al igual que en los originales del griego y el hebreo. Y esta es la Biblia Durina, que ya se venía imprimiendo en varias versiones desde 1580. Lo que hace el rey Santiago cuando asciende al trono de Inglaterra en 1603, es lograr que la gente de todas las religiones se ponga de su lado. De alguna manera les dio la impresión de que él también estaba de su lado. Fue muy inteligente al manejar con astucia todos estos juegos políticos. El rey Santiago se había interesado en una traducción de la Biblia incluso antes de ir a Inglaterra. De hecho, lo había sugerido la Iglesia de Escocia, y creo que no lo hizo simplemente porque quería una nueva traducción, sino como una movida política. Él creía que si dirigía el interés y el tiempo del clero en una nueva traducción de la Biblia, entonces podría haber menos conflictos en su contra. Su fe religiosa es en realidad un misterio. Obviamente tenía un origen escocés con el que no estaba del todo de acuerdo. De igual manera quería que la iglesia anglicana unificara a cuantas personas pudiese. Pero más que nada, quería una Biblia que no causara una revolución entre la gente. En ese preciso momento, John Reynolds dice, queremos una nueva traducción de la Biblia, eso queremos, y él tiene en mente la Biblia de Ginebra, por lo que Santiago responde, sí, es una buena idea, necesitamos una nueva traducción de la Biblia, hagamos nuestra propia traducción. No voy a la iglesia, pero aún considero ser parte del credo cristiano. Bodas, funerales, bautismos, lamentablemente hasta ahí llego. Pero sí, a veces oro al que está allá arriba y con suerte las cosas saldrán bien. Al ponerme viejo, puede que tenga que reconsiderar mi filosofía mientras el fin se acerca. Yo fui criado en un hogar en el que cada noche, luego de cenar como familia, mis padres abrían la Biblia y leíamos algunos pasajes y nos juntábamos para orar. Hoy en día las familias no solo ya no tienen la tradición de leer la Biblia juntos, sino que ni siquiera le dedican un tiempo específico a cenar como familia. Creo que el problema está en las prioridades. La gente tiene que entender que lo más importante es lo eterno. Ellos pueden escoger un lugar que sea conveniente para ellos, ya sean sus hogares, sus autos o algún lugar en el que estarán solos. Y ese lugar será sagrado. En ese preciso lugar,
y momento, pueden comunicarse con Dios de la forma que ellos crean conveniente hacerlo. Me cansé de esta cultura de novedades, en la que cada semana hay alguien que dice, probemos algo nuevo, algo totalmente fresco, algo innovador. Yo, por el contrario, siento, probemos con algo del pasado, volvamos a esas buenas tradiciones y formemos lazos con esas tradiciones. Una nueva traducción. Santiago encomendó a 54 eruditos en 6 diferentes grupos a estudiar la Biblia línea por línea y crear la traducción más exacta que fuera posible. Había 6 comités trabajando en 3 lugares diferentes: Oxford, Cambridge y Westminster. Y sus notas eran comparadas entre sí, al igual que sus traducciones. Lo interesante es que entre ellos se comunicaban en latín. Eligieron a los eruditos más eminentes del momento. Eran decanos de las universidades, eran obispos y eran personas con gran reputación por su trabajo en hebreo y en griego. Los traductores juntaron pasajes de diferentes fuentes y compararon traducciones de cada palabra. Al final de este proceso, muy a menudo el lenguaje de William Tyndale prevaleció. El biógrafo de William Tyndale aseveró que la traducción de Tyndale era alrededor del 90% de la Biblia del Rey Santiago. Puede que sea un porcentaje muy alto, pero no es una exageración. Lo que es extraordinario es que estas eminencias en 1611 tomaran traducciones que eran de 1520, casi arcaicas a su parecer, pensando que este era en realidad un trabajo de calidad. Tyndale le dio a los traductores del Rey Santiago un nuevo modelo de traducción. Consistía en prestar atención al sentido literal del texto original y en un mejor nivel de léxico. Él buscaba un lenguaje que pudiese ser entendido perfectamente por lo que él llamaba el chico que dirige el carro, o lo que nosotros llamamos el hombre común. Él era un escritor brillante, por lo que si se busca al genio detrás de la traducción del Rey Santiago, él es el genio. Verdad y elocuencia. Uno de los héroes que surgen de entre los traductores del Rey Santiago es Lancelot Andrewes, el líder del primer grupo en Westminster. Andrewes hablaba 15 idiomas de la época, al igual que 6 idiomas antiguos. Él estuvo a cargo de la edición y revisión del proyecto en su totalidad. Esta era una empresa de eruditos. Ya no era posible que solo un hombre como Tyndale hiciese el trabajo. Incluso si hubiese habido alguien con el genio y los talentos innatos de Tyndale, habría sido imposible. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. El propósito de la Biblia del Rey Santiago era que se leyera a la congregación. Por lo tanto, se leían cada una de esas 700,000 palabras en el salón Stationer. Y el comité escuchaba muy atentamente y además se aseguraba de que sonara bien. Y esa es una de las razones por las que la Biblia tiene un vocabulario tan rico, ya que no se suponía que fuera leída, sino que se escuchara. Al revisar la traducción de manera oral, teniendo como propósito primordial la mayor precisión posible, esta versión de la Biblia tiene como subproducto una notable elocuencia, mas ese no era el propósito, esa no era la meta. Para los estudiosos de este tiempo, y yo considero que esta es una importante decisión, la Biblia no es literatura. La Biblia no es importante en ese sentido. Es importante porque es el recipiente de verdades de carácter religioso, y aunque es cierto que esta verdad también es elocuente, ese no era el objetivo final. Yo creo que eran totalmente capaces de hacer el trabajo. De hecho, tenían una ventaja por haber trabajado con el latín y con el griego desde su niñez, ya que muchos de ellos aprendieron también hebreo desde muy jóvenes. Me atrevería a decir que muy probablemente los traductores del Rey Santiago eran aún mejores que los de estos tiempos. Tyndale
dejó al idioma inglés muchas más expresiones idiomáticas que incluso el mismo Shakespeare. Estas son algunas de las palabras y frases que la mayoría de las personas escuchaba todo el tiempo, y que incluso hoy, sin necesidad de leer la Biblia, nosotros también recordamos poner la vela bajo el almud o, por ejemplo, recorrer la milla extra. La otra mejilla, se hizo la luz, soy yo guarda de mi hermano, comed, bebed y divertíos. Todas estas expresiones vienen de Tyndale y, por medio de la Biblia del Rey Santiago, son parte del idioma inglés en la actualidad. En el siglo XIX, Thomas Carlyle, Samuel Taylor Coleridge e incluso Charles Dickens brindaron innumerables elogios a la Biblia del Rey Santiago. Lo que sí me parece curioso es que este tipo de elogios no existieron en los primeros 200 años desde que salió esta versión. Una de las grandes contribuciones por parte de Tyndale es que él logra que la Biblia suene familiar al ciudadano común, logra que suene familiar al oído inglés y por lo tanto lograr que la gente lea la Biblia y se conmueva al hacerlo. Yo creo que la Biblia es falsa. Como eso de que Dios creó el mundo y cosas así, todo eso no ha sido comprobado. ¿Quién puede decir qué está mal y qué está bien? No, pero entonces, ¿quién creó al mundo? Yo creo que Dios lo hizo. Pero no sabes que Dios lo creó. Solo porque alguien dice que lo creó, por eso la gente cree. Yo diría que si alguien dice que sabe más que la Biblia es porque sufre de un gran ego. El mundo es muy impaciente. Todos quieren absolutamente todo listo y servido sin tener que trabajar. Este no es cualquier libro de la antigüedad. No es ningún manual supersticioso. Se trata de la palabra de Dios. Por medio de ella, Dios continúa iluminando esos escritos antiguos, de manera que hoy en día continúan hablándonos. El lenguaje de la religión. Ontario, Canadá. El uso de la repetición en el lenguaje bíblico, que es una de las herramientas poéticas hebreas, sería utilizado nuevamente en composiciones musicales, al igual que por compositores que buscan un estilo de lenguaje similar al estilo musical. De la misma manera, este mismo modelo es parte del lenguaje bíblico. Las traducciones de la Biblia siempre trataron de mantener esta misma característica del idioma hebreo de la repetición para proveer una estructura fija a diferentes pasajes. Lo interesante es que su música no es forzada. La música ya está en las palabras. En vez de tener rima y ritmos poéticos, la Biblia presenta una repetición de ideas. Y esa misma repetición de ideas habla hasta el fondo de nuestro ser. No quiero ofender, pero no creo que la nueva Biblia americana pueda crear un Mesías de Handel o su libreto. Realmente lo dudo. La versión del Rey Santiago canta. William Tyndale tradujo la Biblia con infinita pasión por este proyecto, hasta el punto de morir por ella. En cierto sentido es casi milagroso que él haya traducido bajo tales circunstancias, porque, en verdad, se requirió de él hasta lo más sublime. Coro del Tabernáculo Mormón.
Este lenguaje se ha convertido en el lenguaje de la religión, como un lenguaje especial de la religión. Fue Tyndale el precursor de esta modalidad que hasta ese entonces no existía entre los traductores. Es esa forma especial que tenemos de hablar cuando hablamos de Dios o cuando hablamos de Él. Es casi como una hermosa obra de arte que sale directamente desde el alma de una persona, la que se ha forjado con talento, con sacrificio. Es el caso de Tyndale, a quien su talento y su preparación lo llevaron a sacrificar su vida por esta obra. Yo pienso que eso es lo que hace que la Biblia cante, que el Rey Santiago cante. Ellos dejaron que Tyndale hablara. No hay nada que se compare al clásico recurso literario en inglés como la Biblia del Rey Santiago. Lo más cercano, por supuesto, son las palabras de Shakespeare, y realmente atesoramos sus palabras, pero no se conectan con nosotros de una manera tan íntima como lo hace la Biblia. La Biblia del Rey Santiago es el resultado de un esfuerzo colectivo. El trabajo que hizo Tyndale no lo hizo él solo. Muchas otras personas colaboraron con el resultado final que tenemos hoy. No de la misma manera, pero también es muy importante. Sus frases, sus ritmos, dieron paso a una fonética anglosajona tan sensible y consciente, de tal manera que ninguna otra traducción de la Biblia no solo no ha podido lograr, sino que no podrá lograr. Los lirios del campo es una frase tan hermosa. Me he encontrado con traducciones más contemporáneas que la han cambiado por flores silvestres. ¿Es flores silvestres una mejor traducción? No lo sé, puede que transmita una mejor imagen. Pero el valor literario de la frase, los lirios del campo, es hasta aliterado. Está la palabra lirios y después la letra O que se repite en campo. Quien pensó en traducir este pasaje de esa manera, estaba convencido de la hermosura de esta frase y quiso asegurarse de que esa belleza esté ahí. A eso me refiero con que ha puesto el alma en la traducción de los lirios del campo. Más que una obra literaria, esta Biblia primero fue traducida para ser entendida y luego para denotar belleza. Una absoluta belleza. La religión no son simplemente las palabras que están en la Biblia. Obviamente es gran parte de ello, pero también es un sentimiento. Algo realmente muy emocional. Y la Biblia del Rey Santiago, más que ninguna otra Biblia, captura esa emoción. Para mí es tanto relevante como importante. Hay inspiración en sus palabras. Siempre hay algo que rescatar. Cualquiera que sea la situación por la que esté pasando, sé que puedo abrirla y sentir que hay algo que me habla a mí. Este libro ha sido un mapa para mí. Es la fe en la que baso mi vida. Realmente me impactó cuando me di cuenta de que no es solo un libro de restricciones, sino un libro que tiene un poder real. Y sí, ha cambiado mi vida. Mi vida sería terrible sin la Biblia. Realmente es así como lo siento. No hay ningún otro código moral, ni ningún otro tipo de enseñanza que haya traído tanta protección para la dignidad y libertad de los hombres. Esto es lo que Tyndale y los traductores de ese período tenían como objetivo.
que una persona común pudiese leer la Biblia y aplicarla a su vida diaria. La verdad del Evangelio se encuentra allí. El testimonio del Señor está allí, en un lenguaje que todos pueden leer, comprender y aplicar. Creo que como personas tenemos que volver más a la idea de que hay algo más importante que nosotros mismos. Hay un ser superior que tiene algo que decirnos, y eso se encuentra en las palabras, en la armonía de las Escrituras. Por un lado, la Biblia es un libro antiguo, pero para nosotros que somos creyentes, estamos profundamente convencidos de que la Biblia es una de las formas en cómo Dios se comunica con nosotros. Dios existe, y nosotros somos sus hijos, pero también somos pecadores que necesitamos desesperadamente la guía que Dios nos brinda en este libro sagrado. Y cuando aplicamos sus enseñanzas, es ahí cuando el Espíritu de Dios hace que este libro tome vida. La Biblia del Rey Santiago. La traducción de la Biblia del Rey Santiago está ahora completa. ¿Estamos de acuerdo? Se siente como si nos estuvieran diciendo la verdad, y es hermoso. Pero su belleza sale de esta honestidad que tiene el libro. Creo que dieron sus vidas de maneras muy directas. Estaban decididos a no ostentar su trabajo, incluso ni a crear una impresionante traducción, sino a crear una verdadera. La Biblia del Rey Santiago ha tenido una tenacidad impresionante. Se ha mantenido vigente como el texto oficial de varias iglesias y de diferentes personas, de una manera en la que un texto de 400 años de antigüedad raramente lo logra. Creo que los traductores del Rey Santiago estarían sorprendidos por la vigencia de su traducción. La Biblia del Rey Santiago es una Biblia que vale la pena leer, en parte porque es un tanto difícil y hace que cueste trabajo poder entenderla. Es una experiencia muy personal poder leer la palabra de Dios en tu propio idioma. De alguna manera, Dios te está hablando en tu propio idioma. La intimidad de esta experiencia es parte del legado de los traductores del siglo XVI. Uno no debería apresurarse a decir que esta es sin duda alguna la mejor de todas las traducciones, pero para mí lo es. ¡Señor! ¡Abre los ojos del rey de Inglaterra! Los que no vivimos en el tiempo de Cristo, por medio de la Biblia podremos conocerlo en espíritu. Es así como escuchamos su voz, como escuchamos la voz de aquellos apóstoles que predicaron su mensaje, como escuchamos la voz de los profetas que vinieron antes de él.
La Biblia es esencial para los cristianos. La necesitamos. Por medio de ella podemos oír cómo Dios también nos habla hoy, pero llegará el día en el que lo veremos cara a cara y después dejaremos nuestras Biblias en casa. Vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y se le dio a cada uno vestiduras blancas, y se les dijo que reposasen un poco más de tiempo. Apocalipsis 6, 9, 11.